ahí sin solución política no lo van a sacar. Apología del terrorismo sin la menor duda. Todos los comités de autodefensa, todos los miembros de los comités de autodefensa son cocaleros. La derecha quisiera que todo el problema fuera el BRAE. ¿Y qué cosa de nuevo ha habido con este gobierno en relación a este escenario de conflicto? ¿Con qué cabeza entró este gobierno para encarar una situación como la que venía de atrás, en medio de una discusión acerca de si debían ponerse más bases, debían sacarse las bases, etcétera? Todas esas discusiones interminables en las cuales Toledo acusa a Fujimori de un lado. Hay una lectura que es: Fujimori dejó los remanentes a propósito para mantener un conflicto permanente y con esto alimentar la idea de que el fujimorismo era el único que podía enfrentar esto. Es una manera de decirlo. Y otra manera de decirlo es: Toledo no quiso enfrentar el terrorismo, se sacó las bases, permitió que salieran en libertad los que les tocaba salir en libertad, en fin, etcétera, y entonces se ablandó la política antiterrorista respecto a Fujimori y por eso tenemos lo que tenemos. Como estamos en una lucha política aquí, ¿no es cierto? Poco importa lo que pase allá, y como la caracterización que se ha hecho hace tiempo es que no hay peligro de que lo que ocurre en la selva llegue hasta la costa o llegue a las ciudades grandes. Entonces acá seguimos discutiendo cómo decir cosas como las que decía PPK, que habían salido 10.000 terroristas de la prisión. Nunca supe que hubieran tantos detenidos, y que los 10.000 estaban ahora enrolados en la guerra, y cuando todas las evidencias son de que los que están allá estaban en el Guayave, los que estaban en el BRAE, no había uno solo que fuera un expresidiario. Y entonces, como todo era un intento por ganar la lucha política local, hasta ocurrido este último acontecimiento en Quepachiato, no se había sentido que un conflicto local se podía convertir en una cruz nacional, que es lo que acabamos de percibir. Lo que acabamos de percibir es una derrota del gobierno nacional en un conflicto local. Y esto lo que nos ha hecho evidente son un montón de líneas de continuidad, o sea, esa idea de que Ollanta hace la misma guerra que hizo Fournier, o la que hizo Montesinos, etcétera, más o menos así, y por eso los generales intercambian y van a la televisión a hablar que yo dije, no dije, etcétera, etcétera. Y al principio, dicho sea de paso, todos a encubrir lo que estaba pasando. Y luego, lo otro es que esto es un juego para ver quién se queda con la responsabilidad nada más. Hay que subrayar que la primera gran derrota de Sendero se dio en el BRAE. O sea, cuando se discute si Sendero perdió la guerra porque cayó a Ismael Guzmán, uno le pone un paréntesis y dice sí, pero antes de eso vino la rebelión de la Ronda, la expulsión del campo, y etcétera, etcétera. ¿Y dónde empezó esto? Esto empezó en el año 88 en la zona del río Apurímac. Ahí los cocaleros, con la plata de los cocaleros con más dinero, armaron las DECAS, ¿no? Las organizaciones de defensa civil que se enfrentaron con Sendero Luminoso en esa zona. Llegaron a un acuerdo con los militares y decidieron pelear así, ¿no? Porque los acuerdos que seguramente tenían antes con Sendero se habrían debilitado, qué sé yo. El hecho es que en el BRAE vino una batalla sumamente dura, ¿no? Que se extendió hasta la altura, hasta el lado de Chung y de la Oreja de Perro,
y donde Sendero tenía su primera República Popular de Nueva Democracia, que fue finalmente derrotada a un alto costo, un terrible costo, ¿no? Y más al norte se produjo la batalla de los Achancos. O sea, esa es una zona en la cual Sendero aprendió con sangre, con mucha sangre. Y que se esté reconstruyendo ahí, que se haya reconstruido ahí, y que lo ponga el Estado a la defensiva ahí, es mucho más grave. Porque un combatiente que ha pasado por la derrota es un combatiente mucho más fuerte que uno que recién está comenzando, por supuesto. Y aquí tenemos un primer dato que creo que tendríamos que utilizarlo para la reflexión. El segundo es por qué es que se ha armado esta discusión sobre narcoterrorismo, que para los periodistas parece que es un insulto. O sea, si pudieran poner narcoterroristas demoníacos, le pondrían o alguna cosa más, y lo repetirían siempre, porque no vaya a ser que se entienda que si es solo terrorista es menos, ¿no es cierto? Que es un tipo de tema, el tema del periodista y la propaganda. Pero luego está el tema de los analistas estos de la embajada, ¿no? Que ellos sostentan que estamos ante una organización que ya dejó de ser Sendero, que se volvió al narcotráfico. Le he oído decir esas cosas incluso al general que habla, o sea, como quien dice una cosa y después dice otra, porque es medio loquito, ¿no? Pero si esto es así, entonces hay montones de cosas que no tienen sentido, empezando por la propia toma de los rehenes en Quepachato. Porque lo que hace el narcotráfico es una organización comercial, ¿ya? Armada, porque es comercio ilegal, ¿no es cierto? Pero no es una organización para tomar el poder, ¿no? Por lo tanto, no busca la confrontación por la confrontación. Y si hay confrontación por la confrontación, como la que hay en México, es entre ellos, ¿no? Pero no buscan la confrontación con el Estado más que cuando es inevitable, ¿no? Y lo de Quepachato era buscar la confrontación con el Estado, era buscar que se militarice la zona. ¿Y qué narcotraficante busca eso? La segunda cuestión es, todas las imágenes que nos presentan, incluida la de los niños, nos hacen aparecer gente gritando el pensamiento marxista-leninista, principalmente maoísta. ¿Para qué grita así una organización del narcotráfico? Entonces, yo llego a una conclusión, la presento como tesis hace rato que la vengo lanzando. ¿Qué es lo que pasa? Es que en la realidad del Perú están estas estructuras armadas derivadas del proceso de la guerra interna de la década de los 80 y 90, y que están ubicadas en el terreno donde circula la coca, la cocaína, el dinero y todas esas cosas. Y ese es un escenario en el que hay, grosso modo, los siguientes actores: el Sendero, los narcos, el Estado y la población. Bueno, todos tienen que intercambiar entre sí, tienen que saber quién manda. El tema es quién manda. Y todo lo que hace José y su gente es demostrar que ellos mandan. Lo de Quepachato es demostrar que ellos mandan. Entonces, ¿con quién se tiene que entender el narcotraficante? ¿Qué debe desear la población? Que no venga otro agente a pelear con el otro porque se desordena todo. Entonces, para ellos no importa quién esté al mando, porque no hay mucha diferencia, porque el Estado ha sido tan indiferente hacia su vida. Y digamos, si quieren ustedes, los cultivadores de coca y los que están en el BRAE son los más liberales del Perú, ¿no? A ellos no necesitan nada del Estado. Por lo menos funcionan así. Porque cuando decimos el Estado debe ir a hacer puentes, hacer etcétera,
No sabemos si eso es lo que ellos quieren. ¿De dónde hemos sacado eso? ¿De dónde hemos sacado eso? Seguramente debemos cambiar su mente y todas esas cosas, pero eso ya es otro tipo de proceso, ¿no? Hay zonas, por ejemplo en San Martín, donde ya en San Martín, Huánuco, que ya la gente ha asumido conexiones con la modernidad y toda esa cosa. Pero yo no estoy tan seguro que eso sea el tema del BRAE. Ahora, ¿por qué ha sido tan clamorosa la derrota del gobierno de Humala en este asunto de Quepachá? Bueno, en primer lugar, porque no tenía claro a qué se enfrentaba. La palabra narcoterrorista le produce una confusión de la patada. Tan de la patada que el general Salazar llega a Quiteni y ordena que helicópteros que sirven para transportar presos de la droga se vaya a la zona donde están supuestamente los rehenes. Helicópteros que eran del convenio antidrogas, helicópteros sin artillado y que caen, pues, y que además estaban prohibidos de hacer ese tipo de operaciones, y que ahora se dice que ni siquiera van a pagar el seguro, ¿no? Porque además del por medio de muerto, que es la capitana. Entonces, esta idea de que vamos a capturarlo, vamos a vencerlo y vamos a tener el segundo triunfo después de haber sacado a los mineros del hueco en Ica, nubila y hace pelear a Salazar, que va ahí, cuando había otro jefe de la policía ahí, a tomar decisiones. Y hoy en día, hasta ahora, a Salazar no lo sacan, han sacado a los militares que no tuvieron el papel más protagónico en el conflicto. No lo tuvieron porque no quisieron tenerlo, porque tenían helicópteros, tenían armas que no usaron las de la policía. Y entonces ni siquiera sale claro si el gobierno sabía qué tipo de batalla estaba desarrollando. Por lo tanto, cuando uno no sabe quién es su enemigo, fracasa. Exactamente es lo que pasó todos los años de la década del 80, hasta antes que empezara el tema. Vamos a empezar a leer los textos de Sendero. Cuando la DIRCOTE empezó a leer los textos de Sendero, empezó a tomarlos en serio. Ya no era hemos eliminado 6, 10, porque matan 10 que no saben si son o no son, etcétera, etcétera, sino empiezan a ser selectivos, a buscar. Eso desde el punto de vista de inteligencia era fundamental, saber con quién estás enfrentando. Lo segundo era no saber ni siquiera en qué territorio estabas, porque toda esta historia de que la batalla del BRAE se ha dado fuera del BRAE, o esta es la primera vez que una guerrilla que pasa el cerro se lleva el valle en la mochila, ¿no? Porque todos sabemos que el valle está asociado al río, a la cuenca del río, y la cuenca del río Apurímac es una, y la cuenca del río Urubamba con sus afluentes que son Camisea y otros, es otra, es totalmente otro territorio, lo cual habla de una expansión de la actividad de estos tipos. Y por último, si uno quisiera pensar esto, ni siquiera tuvieron claro cuáles eran los objetivos. ¿Qué objetivos? O sea, en un momento Ollanta dice, hemos recuperado a los rehenes, y todavía le da la lección de cómo deben cuidar a sus esposas y toda esa vaina, ¿no? Y ya. Y luego de eso dice, ahora vamos a perseguirlos. Bueno, ahí termina en un desastre, porque van a perseguir los que no saben dónde están, porque ni siquiera habían delimitado cuál era su misión. Entonces yo creo que este ha sido un sacudón muy fuerte, y como estoy viendo las cosas, ha generado un estado de revanchismo. Por ejemplo, acaban de nombrar al general Moncada como jefe del ejército, ¿no? Pero el general Moncada dicen, bueno, él ha estado en el BRAE, etcétera, etcétera. Sí, pero también ha fracasado en el BRAE. O sea, es un poco el tema, ¿no?
¿Cuál es la carta de eso? Ahora, ¿cuál es la vía para salir de una cosa como esta? ¿No? Porque hace un montón de tiempo, con Ricardo dijimos, en las condiciones que se daban los remanentes, cuando estos eran remanentes, el Estado tenía todas las posibilidades de plantear una negociación para una rendición que fuera con algún tipo de concesión, ¿no? Facilitar el desarme y facilitar la terminación de la guerra. Un día Feliciano le dijo a Carlos Tapia que los Quispe son bien bravos, ahí sin solución política no los van a sacar, ¿no? Ahora el tema es cómo es la solución política, cómo se encuentra una solución política para esto, cómo se encuentra un camino por el cual no se genere una dialéctica en la cual la persecución y el fracaso agranden, porque la tendencia actual es esa. De este último conflicto deben salir ellos muy fortalecidos. Y eso es un dato grave para cualquiera que quiera dirigir el país en los próximos tiempos. En el Perú, los últimos años, desde de todas las esquinas del país, se dijo que lo que pasaba en el ORAE eran, y ojo, estamos hablando que en este mismo paquete entraban desde los analistas políticos sobre narcoterrorismo, yo les llamo los Rospigliosis Boys, ¿no? O sea, los hijos de Rospigliosis, los Antesana, los Rubén Vargas, toda esa gente, que decía que ese no era un problema político, ni tampoco un problema social, que era un problema de narcotráfico, que lo que había en el ORAE eran unos mochileros, ¿no? Que eran unos sicarios del narcotráfico. Y me hacía recordar mucho que en el año 80, cuando Sendero se levanta, era la misma lógica, ¿no? Al presidente de la UNE le preguntaban qué era lo que pasaba en Ayacucho y le decían que eran abigeos, ¿no? Yo le titulé el artículo Los abigeos del siglo XXI, le decía, ¿no? Porque nuevamente hemos escuchado durante los últimos 10 años al menos a estos analistas sobre narcoterrorismo, que son los asesores de todos los gobiernos de turno, que son financiados por la embajada norteamericana, repetir hasta el cansancio que lo que pasaba allá era un tema de narcotráfico. Y en el tema del narcotráfico sería bastante interesante analizar con rapidez qué es lo que pasa, ¿no? El Perú hoy es el máximo exportador de cocaína del mundo, ¿no? El año pasado erradicaron 10.000 hectáreas en Aguaití, y sin embargo el Perú creció 2.2% en tierras de cultivo de coca. Entonces, si tú le estás erradicando al pequeño agricultor, ¿quién es el que tiene capacidad para reemplazar esas 10.000 hectáreas tan rápidamente? Bueno, son los empresarios, entre comillas, y los narcos, y que en este rubro entran militares, políticos, empresarios y todo lo demás, ¿no? La Policía Nacional solamente recauda el 1.5% de los insumos químicos. Insumos químicos que, por cierto, el 100% de estos insumos se producen en Estados Unidos. El 70% de estos insumos son las empresas del señor Dionisio Romero las que las importan en el Perú. Y nadie sabe dónde terminan. Quería hablar de este tema del narcotráfico porque me parece interesantísimo, ¿no? Tanto en la entrada al Alto Guayaba como al ORAE, hay una sola entrada. Los que conocen el Perú, los que han ido por esa zona saben que hay una sola entrada. En el ORAE hay dos puestos, hay un puesto policial y un puesto militar. Todos los insumos químicos que entran al ORAE entran por ahí. Y toda la cocaína que sale del ORAE sale por ahí. En el mes de abril, que nos hemos enterado de lo que sucedió en el ORAE, antes de entrar al punto de vista político y ideológico, ¿no? Nos terminamos enterando que los jefes del ejército peruano, en el Monzón, le están vendiendo la gasolina para hacer cocaína a los narcotraficantes. Lo que quiero decir es que el tema del narcotráfico no es un tema que tenga que ver exclusivamente o con José y sus rezagos o con los rezagos del Sendero, como lo quieran llamar, es un tema transversal, ¿no? Que incluye a los políticos que se demoraron 7 años en prohibir el ingreso del querosene al ORAE. Claro, obviamente en 7 años los narcos dijeron, bueno, mientras aprueban esa ley, nosotros compramos todo el querosene que podamos, y ese mismo querosene ha entrado en las narices de la policía y el ejército en la zona del ORAE. Quería dejar esto claro, porque ya que somos el primer país exportador de cocaína, habría que preguntarnos si es verdad aquello de que toda la cocaína que sale del ORAE sale en los calzoncillos de los mochileros o de los burros que cruzan los montes, ¿no? Eso no es creíble.
¿no? Eso es inaceptable. Eso es que nos estén tratando como si fuéramos gente sin capacidad de analizar las cosas que suceden. El segundo punto que nos parecía importante analizar era qué era este grupo de José Nebrage, ¿no? Pues nos vamos a tener que recapitular un poco, ¿no? Usted recuerda la captura de Feliciano, ¿verdad? Que era el líder de Nebrage. El año 92 cae Guzmán al poco rato habla sobre la paz, ¿no? Cuando meses antes hablaba de un equilibrio estratégico, meses después dice que había paz, que la guerra había terminado, ¿no? Y ojo, que eso tenía que ver con la aprobación de la constitución nefasta, esta que estamos viviendo, de la del 93. Guzmán le jugó a favor a Fujimori en el tema de la constitución del 93, y el año 94 salió con la historia, ¿no?, del acuerdo de paz y trajo a todos los líderes senderistas y los puso ante las cámaras de Vladimiro Montesinos para decir que paz, ¿no es cierto?, apoyando la candidatura de Fujimori en el 95. El año 99 la captura de Feliciano era pues la cereza del pastel, ¿no es cierto? Bueno, no todos aceptaron. Feliciano se los quiso llevar hasta un pueblo antes de Huancayo diciendo que iban a tomar el pueblo. Y la mayoría de los dirigentes dijeron que no. Entre ellos José, entre ellos Alipio. Raúl cae con Feliciano, ¿no? Gabriel era un niño, en ese pueblo, un mocoso, ¿no?, que no tenía absolutamente nada que ver en la guerra, menos como mando, como dirigente. Y cuando cae Feliciano, esa gente que queda toman varias decisiones. Estamos hablando de 99. Se acordarán del tema Fournier, ¿verdad? Cuando el coronel Fournier quiere negociar con José, y José se los baila y le termina volando el helicóptero y trayendo nuevamente a su hermano a la fila, porque Raúl estuvo preso, Raúl estuvo en un penal. José le pide que se lo traigan en un helicóptero, y cuando se los traen en el helicóptero, José con su gente recupera a su hermano. Hoy Raúl es el número 2 del lugar. Y eso es muy importante, porque acá se cabe la falacia del fujimorismo que dice, no, con los terroristas no negociamos. Esa es la mentira más grande del mundo. El fujimorismo siempre negoció con lo que fue Sendero Luminoso y ahora con lo que quedó en el Braille ya abiertos el tema de Guzmán. Y es importante entender lo que se plantea desde el Braille, ¿no? Porque la postura de José con su gente es rompimiento total con la dirección de Guillermo Guzmán. Nosotros hemos diferenciado hasta 4 grupos de aquello que fue Sendero Luminoso tan acicateado por el pensamiento de Gonzalo. El primero es la gente que sigue a Guzmán, ¿no?, que sigue con el tema de que se acabó la guerra, que la guerra no va más, que hoy estamos por un acuerdo de paz y por la amnistía general, paramilitares, policías y civiles, ¿no?, que es el pensamiento que hoy se traslada prácticamente en el Movadef, ¿no? El segundo grupo, hay un grupo, nosotros decimos que son muy raros los compañeros, porque no militan exactamente en una sola organización, pero te dicen que lo que pasó en el 92 para adelante entonces es una falacia del imperialismo, ¿no? O sea, Guzmán nunca fue capturado, nunca hubo acuerdo de paz, nunca negociaron nada. Los compañeros, más que para un análisis ideológico, están para un análisis psicológico, ¿no? El tercer grupo era lo que fue Artemio, ¿no? Artemio en armas, creyendo y aceptando la línea de Guzmán. Estamos por la amnistía general, estamos por el acuerdo de paz, pero nosotros tenemos las armas ya balas, ¿no? Y el cuarto grupo es el grupo de José, en verdad. El grupo de José, en verdad, tiene varias cosas bien claras, ¿no? Ellos le llaman a la etapa del 80 al 99 la etapa genocida del partido, ¿no? La etapa donde ellos hicieron todo lo que ya no voy a repetir acá, porque los 20 minutos me quedarían cortísimos, ¿no? Los cochebombas en los colegios, los asesinatos selectivos, matar autoridades que no les parecían, o matar putas o borrachos en algún pueblo donde no les... O prohibir la siembra, o prohibir la ganadería, o volarse las empresas ganaderas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ellos rompen con esa línea y le llaman la etapa genocida. Es más, le piden al Estado que le devuelvan a Guzmán por poderlo fusilar, ¿no? Y ahí hay un cambio bien interesante, ¿no? Porque si ustedes revisan los informes en general, del año 99 para adelante, no existe ni un solo muerto civil en el Braille. Ni uno. Sin embargo, en ese mismo lapso de tiempo, y es más, desde 2008 para adelante, hay 73 muertos. Del 99 hasta el 2008 hay 25 muertos, ¿no? Que hacen una suma de 93 muertos hasta lo que hemos visto la semana anterior. Hay 5 helicópteros derribados y hay 22 bases contra subversivas, algunas que las han atacado una y otra vez, ¿no? Atacadas constantemente. Entonces, ya ellos plantean fórmulas que yo siento que el gobierno no quería ver, ¿no? Cuando uno ve lo de Camisea, por ejemplo, lo que pasó en Camisea, uno dice, si esto hubiera sido el sendero del 80, estos compadres bajaban y quemaban Camisea, ¿no? Hubieran puesto un par de bombas, volaban todo, agarraban a las autoridades, las fusilaban y se acababa el cuento, y los votaban porque era una empresa del imperialismo y bla, 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 ¿no? Todo el discurso que ustedes saben.
Bueno, el sendero, bueno, o lo que hay en el BRAE, las columnas de José, que hoy se denominan el militarizado Partido Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, no creen eso. Ellos llegan a cabecear y dicen, la inversión es buena. Y el contexto de la captura de estos rehenes, de los trabajadores, se da en el marco de una huelga general de los trabajadores. Bajan las columnas, negocian la huelga, obligan, vamos, eso ya se demostrará con el tiempo si les aumentaron o no les aumentaron el sueldo, y se los llevan. Ojo, cuando hablamos de BRAE, pusimos BRAE porque yo creo que si le ponemos la convención nadie viene, ¿no? Pero habría que entender una cosa fundamental. La guerra que se está librando hoy en el país no se circunscribe necesariamente en el BRAE. El BRAE es la unión del valle del río Purímac y Ene. Esto significa Junín, Cusco y Ayacucho. Ese endemoniado lugar, endemoniado me refiero a que geográficamente yo conozco la zona, es imposible estar ahí mucho tiempo. Y la convención en el Cusco queda muy lejos del BRAE. Pero también están tocando Satipo, también están llegando a Ucayali, y el año pasado, en el mes de enero, febrero, atacaron la base contrasubversiva que domina la Marina en Tayacaja, en Huancavelica. Entonces, esto que viene sucediendo desde el año 99 para adelante es algo que se ha venido incubando, pues. Es algo que nadie ha querido ver. Y es sumamente interesante el cambio de actitud, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en un poblado, no recuerdo el nombre, soy muy malo para los nombres, y estos nombres son en quechua y son más difíciles de recordar, por un tema de violación de derechos humanos, ¿no? Nos comentaban que sobre pretexto de la lucha antisubversiva habían llegado al poblado. Y como lo que ha pasado ahorita en Quiteni, llegan los militares y toman los colegios, ¿no? Toman los colegios como base militar. O sea, tú, además, irresponsable porque estás obligando a que la población no vaya al colegio, que los niños no vayan al colegio porque ese sitio puede ser atentado, ¿verdad? Y en su defecto, que los niños no vayan al colegio. Bueno, llegaron a la zona y obligaron a que los campesinos del lugar, los comuneros del lugar, le recogieran leña desde las 5 de la mañana. Durante todo el tiempo que se quedaron. De repente aparecieron 2 niñas embarazadas. El pueblo solo los agarró a pedrones y los botó del lugar, ¿no? Y cuando tú conversas con ellos y dices, oye, pero acá ya, tú estás en contra de los militares por esto, ¿y qué pasa con la gente que está acá? Y te dicen que los tíos, así le dicen, ¿no? Los tíos han cambiado. Antes los tíos bajaban, veían mi bodeguita, se robaban todo, porque era una expresión de la pequeña burguesía, del capitalismo y ta. Hoy los tíos bajan y compran y pagan, ¿no? Y dejan hasta propinas. El otro tema importantísimo que el gobierno no quiere entender es el BRAE en sí. Los comités de autodefensa del BRAE fueron efectivamente los que arrinconaron a las huestes de Sendero Luminoso hasta Vizcatán. Los dejaron allá al fondo del BRAE, ¿no? Pero a partir del año 92, después del golpe y la economía de libre comercio que se propuso el Estado, se permitió que ingresaran productos subsidiados desde el extranjero. Y los que conocen el BRAE saben que la carretera no es muy buena para trasladar productos desde adentro hasta la ciudad. Al darse en esa situación, al comunero del BRAE no le quedó otra cosa que sembrar coca. Cuando yo escuchaba al ministro Urquizo, si se le puede llamar ministro, decir ayer, no, vamos a reactivar los comités de autodefensa, yo me mataba de la risa, decía, ¿no? Porque hoy, todos los comités de autodefensa, todos los miembros de los comités de autodefensa son cocaleros. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Estado? Erradicar la hoja de coca. ¿Y quién defiende a los campesinos cocaleros? Los comités de autodefensa, ¿quién más? Y las columnas de José, pues. Entonces, no es necesario una alianza como quieren los malpensados, las cuculizas, los Octavio Salazar, decir que una alianza entre... No, es tácita. Tú defiendes lo que yo defiendo. Nos hemos matado 20 años, pero hoy quien nos quiere quitar todo es el Estado. El Estado se olvidó de que en esa zona había que llevar el desarrollo social y económico, sobre todo, ¿no? Lo otro importante de entender era dos temas fundamentales, ¿no? La estructura militar que hay en el BRAE, ¿no? Primero José, es el papá de la mamá de los pollitos. Sigue Raúl, sigue Alipio y sigue Gabriel. Lo que les quiero decir es que el que nos armó todo este rollo ha sido el cuarto en la estructura de este nuevo militarizado Partido Comunista, ¿no? Entonces no estamos hablando que eso lo asumió José como una tarea fundamental, exclusiva. No, lo mandó al Nachi Vuelvo, ¿no? Anda y hazte famoso, como decimos en el barrio, ¿no? Y bueno, se hizo famoso, ¿no? Pero además, ustedes ven cuando devuelven a los trabajadores, yo me acuerdo, eso fue un sábado, ¿no? Y las primeras imágenes de Canal 8 y Canal 4 demostraban que los trabajadores estaban muy molestos.
pero no están molestos con los supuestos secuestradores. Cuando baja el vocero de ellos, le dice, no, estamos molestos con dos. Con el gobierno, porque no le interesó que nosotros estuviéramos ahí, ya ha bombardeado la zona, y con la prensa, por no informar lo que debe. O sea, miren hasta dónde estamos avanzando, ¿no? Los trabajadores le demuestran al Estado que el Estado no tiene compasión, que lo único que les ha interesado es tumbarse a los avijeos o mochileros o sicarios del narcotráfico y a costa de lo que sucediera, ¿no? Eso a mí me parece sumamente importante. Lo otro es que yo le comentaba a mis compañeros, ¿no? Se reían un poco, me decían, tú estás medio loco, ¿no? Cuando capturan a Artemio, que es otra historia que no nos alcanza para narrarla ahora, yo les decía, ahora esperen la respuesta de Brahe, ¿no? Porque el Estado, al no saber diferenciar quién es quién, y ustedes lo han escuchado, ¿no? Estas semanas hemos escuchado de generales, de ex jefes de comando conjunto, de analistas políticos, de analistas militares, confundir Movadef con lo que pasa en el Brahe, la línea de Guzmán con lo que quiere José. O sea, de una manera que tú ya puedes entender por qué el gobierno se fue a dar palos de ciego al Brahe. Allá, miren la diferencia, ¿no? Cuando cae Artemio, la policía le pregunta a los que hacen el traslado de gente por canoa, ¿para dónde se fue Artemio? Por allá, ¿no? Al de la posta médica, ¿para dónde fue Artemio? Por allá, ¿no? Y cuando vas al Brahe, tú escuchas a una madre machinga que dice, el presidente, el periodista le dice, no, el presidente ha dicho que van a mandar a 1.500 soldados. Y la señora dice, yo no sé ni quién es el presidente, ¿no? Y le preguntan a la gente, ¿quieres que hagan los policías o los militares? No, no quiero. Yo quiero que la empresa negocie, ¿no? ¿Pero tú conoces a los senderistas? No, no los conozco. Eso nos dice bastante, ¿no? Ojo, yo sé que mi disposición es la más antipática. Yo no pretendo andarme una estrellita en la frente por lo que estoy diciendo, pero le estoy diciendo la verdad. En el territorio, el gobierno no puede ganar. Gabriel, al llevarse a los 36 y devolverlos por las narices de 1.500 policías y soldados, ¿a qué estaba obligando el Estado? A que se quedaran a combatir. ¿Tú crees que tu Artemio? Quédate pues. Se quedaron. Les mataron 8, les han dejado heridos a 16, les han tumbado 2 helicópteros. Ya no es el sendero que baja a matar al alcalde, ya no es el sendero que baja a quemar la tiendita, ya no es el sendero que baja a matar o obligar al campesino que ya no siembre más de lo que el partido dice, no. Y están de acuerdo con Ricardo, tenemos una confusión entre los dos, ¿no? Sobre cuál es el término adecuado como denominado, y el Estado no lo quiere ver, ¿no? El Frente Unido de la Revolución, el Frente Unido Democrático de la Revolución Antiimperialista, principalmente ella, que es grandísimo, ¿no? Pero le están diciendo algo, ¿no? Yo ya no quiero imponer la lógica de mi partido. Yo quiero trabajar en aspectos comunes con la comunidad. Y lo han dicho, ¿no? Nosotros no estamos en contra del progreso y el desarrollo de la comunidad. Estamos en contra de que se militarice la zona y se llene de policías la zona. No vamos a matar a ningún civil, pero al policía y al militar que entre, sí les vamos a disparar. Y eso es exactamente lo que venía sucediendo, por lo menos desde el año 99 hasta este momento. El tema de los niños, ¿no? Compañeros, esta zona no conoce al Estado 32 años. Si no es más, ¿no? Seguramente es más, pero vamos a poner como punto de partida el año 80 cuando comenzó la lucha armada. Esos niños no conocen otro poder que no ha sido el de Guzmán y su partido, del 80 al 99 y del 99 para adelante, la fuerza de José y sus columnas. Entonces esos niños no van a aprender pues, quién fue Bolognesi, quién fue Alfonso Ugarte, ellos van a aprender el marxismo, leninismo, maoísmo a la versión de lo que tienen los compañeros. Pero también es un mensaje, ¿no? Al ver a los niños armados, y como lo puse en el artículo, bonito o no, nos guste o no nos guste, lo que están haciendo los compañeros es, los militantes del Partido Comunista Militarizado, es decirle a Ollanta y su gente, mira compadrito, tú quieres bombardear, tú quieres solucionar el tema del Brahe bombardeando, mira a quiénes te vas a llevar. Mira a quiénes vas a matar. Último, porque me imagino que ya esto debe estarse agotando. Yo no he visto nunca tan desmoralizada la Fuerza Armada y la Fuerza Policial, ¿no? Los niños, los chicos, imagínense, son los soldados de la patria llamando a su mamá y pidiendo que vayan a los medios de comunicación a decir que los van a mandar al Brahe. Y las mamás corriendo a los medios de comunicación a decir, a mi hijo lo van a matar, mi hijo tiene medio año de entrenamiento. O sea, yo no recuerdo, a lo mejor los compañeros que me llevan ventaja en mi experiencia, lo deben recordar, pero yo nunca he visto a tanta gente desfilando por los medios de comunicación todos los días a decir, comemos mal, no tenemos uniformes, tenemos que pagar nuestros guantes,
Y la solución de los genios, de los Antesana, de los Rospigliosi y los demás es, no, vamos a ponerle chalecos antibalas que pesan 9 kilos en fierro. Señor, usted se puede imaginar caminar por la selva del Brae a 35 grados de calor con 9 kilos de fierro encima. ¿Usted sabe lo que significaría eso para un soldado de la patria? O sea, que no va a necesitar que nadie le dispare, lo van a matar. El calor lo va a matar. Y la otra salida, ¿no? Hay que blindar los helicópteros. Pues los mismos militares han reconocido, los policías han reconocido que durante 2 días los helicópteros no podían elevar por lo terrible que es el clima de la ciudad, del lugar. Y Octavio Salazar dijo, cuando vinieron los asesores norteamericanos al Brae y sobrevolamos la zona, dijeron, esto es peor que Vietnam. Esto es peor que Vietnam. O sea, te lo está diciendo un gringo que perdió, yo no sé, cálculos distintos, unos dicen 15.000, 20.000 soldados americanos, no sé cuántos subieron. 60. ¿Ves? ¿No? Imagínense, me quedé cortito. O sea, te lo está diciendo la primera potencia del mundo. O sea, esto es más difícil que Vietnam. Y nosotros seguimos creyendo y escuchando a las Lourdes Alcorta y a los Octavio Salazar y los fujimoristas decir, la salida es militar, no se negocia con los terroristas, ¿no? Entonces nosotros decimos lo contrario, lo hemos dicho no porque creamos que el Estado lo va a resolver, como algunos compañeros nos han dicho por ahí, sino que no, la solución no es militar en realidad. Nosotros creemos que sí debe haber una mesa de diálogo por el horario, que incluya a los más amplios sectores de la patria para poder ver in situ lo que está sucediendo y la real esencia del por qué tanta gente se está levantando allá. Ahorita nos van a decir todo preso. Apología del terrorismo sin la menor duda. Bueno, ya veremos. En todo caso, eso me ha llevado a recordar que ante la situación del 80, la iniciativa nuestra se parece bastante a la que planteamos para la situación actual. Frente a la guerra subversiva dirigida por Sendero Luminoso, entonces guerra popular del campo a la ciudad, la concepción maoísta. Frente a la guerra, la paz. Y planteamos a Belaúnde, que habla personalmente, que nos mandó donde Violeta Correa, con quien conversamos, que nos envió donde Javier Arias Estela, que estaba del primer ministro, con lo cual constituimos una comisión de paz, pero todo eso tomó casi 3 años, 2 años y fracción. Y entonces entró el ejército a fines del 82 y se produjo Shurajai el 23 de enero del 83, creo que esa es la fecha, y usaron esa comisión para que fuese a hacer la tarea de Vargas Llosa en Shurajai. Ahora hemos querido que se reparta esta revista Trenzar del 2009, porque aquí hay 3 cosas importantes. Uno, el artículo de Raúl, la nueva guerra del Brae, que caracterizaba bien el 2009 que pasaba en el Brae. Y ahí están las tesis planteadas. Y la tesis final planteada es pacificarnos y reconciliar. Y la entrevista a José de julio de 2009, donde él explica todo lo cual ahora la gente dice, oh, ¿cómo puede ser? Aquí está, compañero. Publicado en 2009, aquí explica por qué no son narcotraficantes y cuál es el sentido
de los impuestos de guerra que imponen en la zona que controlan. Y de una vez una regresión, una mención específica. Sí existe la ley antiterrorista, 5 de agosto 92, plena dictadura de Fujimori que cerró el Congreso, nuestro Congreso, donde ya le habíamos hecho perder el control a la alianza Fujimori-García, Fujimorismo APRI. Esa era la situación. Pues esa ley caracteriza el terrorismo, es la ley antiterrorista. De modo que sí, como no, José, la guerrilla de José en el BRAE son delincuentes subversivos, oficialmente en nuestra patria. Yo fui deportado con un grupo por Morales Bermúdez en el 78 como delincuentes subversivos. Bueno, a mucha honra. De modo que sabemos bien cuál es el marco. En ese tiempo, Aldo Mariátegui y equivalentes planteaban lo que otros plantean ahora: bombardear, avisen a los ashánicas, a los nomachiguengas, desplácenlos y acabamos con ellos, como en Vietnam. Y decían también: quémenlos, miércoles, quémenlos a todos con napalm, trasladen población civil y bombardeen. El Estado, la Fuerza Armada, contrata a un experto israelí que coincide con nosotros. Increíble. Dice: abran diálogo político. Desde el Estado no pueden concebir un plan de salida pacífica al conflicto, dice el experto israelí. ¿Qué había contestado José al planteamiento? ¿Es necesario un diálogo? Sí, correcto. ¿Tú quieres decir que necesariamente tenemos que llegar a un diálogo? Claro, dice el entrevistador. Y José, cuando esta revolución avance, es algo que tiene que haber, un diálogo. ¿Y qué decimos nosotros? Nota de redacción. Nos proponemos recoger políticamente y desarrollar todo lo que nos sea posible este punto. El diálogo no es para cuando la revolución avance, es ya, es ahora, ahora mismo. Cuanto antes mejor, cuanto antes sea posible. Nuestro director ya hace meses le planteamos en ese entonces a la Cruz Roja Internacional y a Jaime Antesana en un espacio de la Embajada Americana con oficiales de la sección política de la Embajada Americana. El diálogo por la paz es indispensable. Ese es el planteamiento nuestro ahora. Y es muy fácil. Viene de la Constitución. El otro día el Comercio ha publicado las fotos torso desnudo de 71 muertos en el BRAE. Del último periodo son algo así como 10, 8 y 16 heridos de las Fuerzas Armadas y Policiales. Son también hermanos nuestros, al servicio de un Estado de clase que oprime, en servicio de la oligarquía.
Pero ¿cómo no vamos a lamentar esta muerte? Guiado por la Constitución, cuyo artículo primero dice que eso es lo principal, proteger la vida de cada uno y defenderla y respetarla. Pues ¿cómo? El planteamiento ante la guerra, donde se matan y nosotros vemos peruanos en un bando y el otro, por favor, negociemos la paz. ¿Y a qué han ido? Con la orden del presidente Ollanta Humala, acabar con ellos, vivos o muertos. Madre carajo, si la orden del presidente, ya se dieron cuenta que mejor lo dejan ahí nomás, como ha dicho Raúl, porque sienten que no amenazan la costa, todavía no van a llegar a la batalla del Parque Kennedy de Miraflores. Bueno, pues en el comité central nuestro está Virgilio Roel Pineda, no está en el auditorio, pero él pelea y remacha. Ese territorio es Vilcabamba, eso nunca ha sido peruano, fue de los incas, resistieron a los españoles y sigue independiente. ¿Qué van a hacer ahí a meterse? Ejército y policía, helicópteros o lo que quieran. Antonio Zapata sacó en la República un excelente ensayo sobre este mismo tema. Y ahora parece que sal de ahí y van a hacer el anillo vial y van a hacer escuelas y postas médicas y van a hacer mucho más, toda clase de aportes de la inclusión. Y la lección estará como aquí está hace 3 años. Entonces, dice el periodista, usted me quiere decir que gracias al Partido Comunista del Perú se ha logrado el plan Braga de hace 3 años. Entonces, autoridades y comuneros, es necesario que exijan al Estado y al gobierno que el plan Braga se aplique. El plan Braga. Ahora, dice los derechos humanos, la coordinadora nacional, no más muertes en el Braga. De acuerdo. Golpean duro y con razón por todas las trampas que se conocen. Y dice, no podemos seguir pensando que la situación en la zona BRAE puede ser resuelta desde operativos militares o policiales. Y plantean una salida burocrática que ha sido recogida por Ciudadanos por el Cambio y también por Javier Descansero. Un alto comisionado que lleve la misión de Ollanta para gestionar una solución integral, es decir, paz y medidas de desarrollo a gusto de la población. Bueno, eso es mejor que La Palma, por supuesto. Y de repente aparece Cecilia Valenzuela hablando de la guerrilla maoísta, no de los delincuentes terroristas de la banda armada, narcotraficante y asesina, sino la guerrilla maoísta. Y el general Tubino
Carlos Tubino Arias Schereber. En el BRAE se han organizado en una estructura maoísta, pero no puede dejar de reconocer, nadie puede. Hay una ley, pues. Hay una ley, son terroristas, son delincuentes, violan la ley. Por eso estamos rescatando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución del 79, donde se reconoce el derecho a la legítima defensa, el derecho a la insurgencia, a la rebelión, que tiene base legal, constitucional. Pues bien, ¿en qué estamos? Para terminar. Sí, Somos ha dado cuenta, Diario 16 ha dado cuenta, desde el BRAE, este PC se llame como se llame, organización política que practica la guerra de guerrillas como forma de combate, está planteando la convocatoria a un Frente Unido Democrático Revolucionario. Lo dice Somos. Ahí está. Lo dice Diario 16. Ahí está. No lo tenemos directamente de ellos. Cualquiera que sean los correos intermediarios o emisarios de esta guerrilla de José que estén presentes en la sala, tomen en cuenta y háganles conocer que nosotros queremos escucharlos a ellos directamente y escuchar sus planteamientos para llevarlos a las reuniones donde la izquierda discute su unidad. Claro, no hay tiempo para más, pero ya hemos dicho, si es todos los susceptibles de ser unidos, quienes nos tenemos que unir para tener la fuerza y derrotar al enemigo en nuestra patria y defender los derechos universales. Sí, pues, entonces hay que estudiar a quienes se les puede unir y no menospreciar esta apertura hacia un Frente Unido Democrático Revolucionario. Tengo que reconocer que hay un esfuerzo enorme por tratar de recoger este gran problema nacional que es lo que pasa en el BRAE. Simplemente quiero decirle que lo que pasa en el BRAE no es simplemente algo nuevo, esto viene de hace más de 50 años, por eso un poco como de lo que decía el ponente, los últimos 32 años, pero sin embargo este problema de caos, de desestructuración social en esa región viene de hace muchos años, y por ello simplemente planteo, para que ustedes recojan esta inquietud, primero formular una agenda de definición de términos, porque en realidad, por ejemplo, en la mesa hemos escuchado 3 posiciones distintas: Sendero, partido militarizado, marxista-leninista, maoísta, narcoterroristas, en fin, todo eso requiere, lo primero que tenemos que hacer, una gran agenda nacional para definir qué es lo que existe verdaderamente ahí. Y segundo, que me parece también importante que reconozcan que ustedes, lo hablo por la experiencia de haber sido comandante en lo que es ahora el BRAE, Ayacucho, y sí tengo que decir de que en la época que yo estuve de comandante general solamente teníamos 48.000 soles de presupuesto para bienes y servicios. O sea, en otras palabras, no se quiso combatir esto. Entonces, es necesario que se reconozca que sí se sabe lo que hay. Y lo digo desde la perspectiva de haber pertenecido y pertenezco a la institución Ejército del Perú. Entonces, no es tan cierto que no se conoce, no es tan cierto que no se sabe, no es tan cierto que todo esto que hoy día lo vemos acá a través de los medios de comunicación es una novedad, falso. Esto lo sabemos perfectamente qué es lo que hay. Sino que este tema, como bien se ha dicho, y reconozco acá que este es un tema político, porque la guerra es la continuación de la política por otros medios, es una vieja definición que necesitamos recogerla de que esta requiere una solución política.
el que habla el año pasado impulsaba la reconciliación nacional en las universidades, la UNI, la Universidad San Marcos, con el doctor Crespo, con representantes del etnocacerismo y el sensacionalismo periodístico estúpido, porque hay que reconocer que a veces llegamos a esos niveles. Militares apoyan al Movadef. Entonces, por eso que venimos acá para decir que necesitamos una gran agenda nacional para entendernos entre todos nosotros qué cosa es lo que vive el país, y acá no hay enemigos. Acá hay compatriotas, conciudadanos que están allá, cuyo Estado nunca llegó a esos lugares. Entonces, el planteamiento va por ese lado. Y segundo, una aclaración, que esto no es de conocimiento, que la Fuerza Armada la agarró desprevenida, ni antes ni ahora. El asunto es que la solución política tiene aristas como la que he escuchado, la propuesta de la solución política. Por supuesto, mientras tanto hay un componente militar, porque todos los estados, incluyendo el chino, cuando imponen el Estado de Derecho, lo imponen con todo el poder del Estado. Indudablemente son matices, uno dirán que no, pero al final tiene que haber, o lo impone a través de la solución violenta, o lo impone a través de la solución pacífica. Yo planteo que es necesario en el BRAE una solución política que tenga que ver con un plan Perú desarrollista. Señores de la mesa, buenas noches. Amigos que nos acompañan. Sendero nace en sus inicios como una organización con una ideología y una doctrina. Posteriormente Sendero va mutando en el tiempo y va cambiando sus formas y sus estrategias. Y en el año 80, Sendero dice que la sociedad peruana era semicolonial, semifeudal y con un capitalismo, y esas son sus banderas políticas. La reforma militar, sin querer queriendo, no le hago propaganda a la reforma militar, le quita esas banderas a Sendero. Entonces Sendero ya casi nace muerto. La primera derrota política en el campo estratégico se la da la reforma militar, porque eso lo hice, yo lo he leído a ellos. Condenan al gobierno militar. Y en el año 83, cuando el ejército entra casi con los ojos tapados, y se produce un enfrentamiento donde se producen los llamados a nosotros excesos o de ambas partes. Sendero se repliega al BRAE y al Huallaga, y ahí hay una problemática, hay contradicciones ahí. El Estado por un lado, los narcotraficantes por otro lado, y la Fuerza Armada por otro lado, o la Fuerza del Norte. Producido este enfrentamiento en el Huallaga, el BRAE todavía no sonaba, se produce la derrota de Sendero en el Huallaga, producto de que los narcotraficantes apoyaron, Vaticano lo dijo, con sus columnas, y Sendero fue derrotado en el Huallaga. El Huallaga queda debilitado. Llega el año 92, produce la caída de Guzmán. Guzmán conversa con el gobierno, están en las dos líneas, la oportunista y la liquidacionista, con el representante de Huallaga, del señor que ha caído, Artemio, y los Quispe Palomino con Feliciano. Cae en el 99 el señor Feliciano y quedan los Quispe Palomino. El Estado, el gobierno, cae el gobierno y todo su andamiaje de inteligencia también se viene abajo, porque se cae sobre las direcciones de inteligencia y todo se sataniza, porque lógicamente la evidencia de la corrupción de ese gobierno saliente. Los hermanos Quispe Palomino, como hay un problema transversal, que el amigo Bermejo lo ha dicho, que para mí el problema transversal, aparte de la miseria y la corrupción, es el narcotráfico, que hay 8 cuencas cocaleras. Quedan dueños los señores del Ibaelene, que es un espacio geográfico muy difícil, 5 veces más difícil que Vietnam y 10 veces más difícil que la zona de Huallaga. Ellos han organizado ahí una defensa estratégica en el terreno, han conseguido las armas de los policías y militares y han hecho una alianza con el campesinado y con los comités de ofensa que irónicamente pelearon contra ellos en la década del 90. Entonces, esta situación, como lo dijo mi amigo el general Barrantes, habría que definir. Acuérdense ustedes que el año 88 se en la entrevista del siglo, cuando Guzmán dijo: si Sendero no logra incorporar las masas a la lucha armada, las columnas que quedan van a ser grupos de delincuentes errantes que van a tomar cualquier dirección. En ese sentido, yo quisiera que analicemos el problema y veamos qué es lo que quieren los Quispe Palominos. Tomar el poder para implantar el marxismo, leninismo, maoísmo,
o lógicamente es una forma de convivir con el narcotráfico? Gracias. Yo le voy a comentar un tema personal y rápidamente, para que se den cuenta qué tan mal anda la relación de los comités de autodefensa con las Fuerzas Armadas en la zona. Yo estuve en 2010 exponiendo sobre TLC o algo así por allá. Y entré y encontré gente armada, yo pensé que eran del ejército, porque tenían hasta el uniforme, y eran de los comités de autodefensa. Pinchales, ¿no? Intentaron ingresar al evento militares de la Marina, del Ejército y de la Policía, al evento. Salieron los cocaleros con los comités de autodefensa, ustedes no entran, me dijeron. No van, y si quieren entrar, dejan sus armas afuera y se inscriben. Porque para defensa de nuestro evento tenemos a los comités. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada ya propone la erradicación forzosa de la hoja de coca. Y saben que se van a meter al evento a jalar la información para llevarse al Estado. Hablamos de la época de García, pero es lo mismo, como decía Ricardo, ¿no? Este gobierno, como decía Raúl, este gobierno está caminando por la misma línea trazada de todos los gobiernos anteriores. Entonces el resultado es este. Lo primero que se les ocurrió es meterse, desplazar 3 comunidades, acusándolas de colaboradores del senderismo y bombardearlas durante 2 días. Les han aniquilado casas, la siembra, los animales. Entonces, y eso aumenta el historial genocida que tiene el Estado en la zona. ¿Qué recuerdo tiene la población de la Convención o de BRAE sobre la Fuerza Armada? Que llegan y torturan, que llegan y violan a las mujeres, que llegan y matan a la gente, que separan a hombres y mujeres, a los hombres los desaparecen y a las mujeres las violan. Entonces, ¿cuál es el recuerdo que tiene la población de la Fuerza Armada? No Lima, no nuestra Lima, pues nosotros nos quedamos con el horror de Tarata, pero con la captura de Guzmán, pues, ¿no? No, en esa zona se quedaron 12 años, 13 años, 15 años abusando de la población y desapareciendo a cualquiera que se opusiera a los vecinos del Estado. Del otro lado pasó igualito, nadie le quitó un centímetro a los horrores que también cometió Guzmán y su gente durante la época de la violencia política. El tema del narcotráfico, y yo ahí iba, ¿no?, de la mano con el tema de la reforma de las Fuerzas Armadas, a los gringos hay que sacarlos de la ecuación. Yo quiero que lean ustedes, si no, el resumen de lo que la Oficina de Naciones Unidas para el tema del narcotráfico y drogas sacó el año pasado, de los 10.000 laboratorios que tienen que ver con la preparación de las drogas sintéticas, los 10.000 laboratorios están en Estados Unidos. El 75% de la droga que se consume es entre Estados Unidos y la Europa del oeste, ¿no? Occidental, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estén tantas toneladas de cocaína todos los días por esos países y no detecten a nadie? ¿Cuántos narcotraficantes han caído en Estados Unidos o en Europa? ¿Cuántos agentes de aduana han caído en Europa o en Estados Unidos? Ni uno, ¿no? Y si es transversal, la Fuerza Armada peruana trafica las drogas. La Policía Nacional trafica, ellos saben dónde están, ellos saben de dónde sale, ellos saben por dónde pasa y no agarran a nadie. Y por último, yo sí, a los que se creen guerreristas, pues, ¿no? Porque hay todavía guerreristas, claro, primero la embajadora de nuestra vecina acá, Ron Liggins, ¿no?, que plantea que Estados Unidos no está de acuerdo con negociar con los terroristas. Primero decirle que ella no tiene vela en este entierro, ¿no? Es un problema que vamos a solucionar entre peruanos. Y va a ser más fácil, porque si ellos quieren la receta que han hecho en Colombia, bueno, la FARC se va para 60 años, esperando en el monte. Ya ha liberado el 30% del territorio. Y ya el ejército colombiano no tiene capacidad de combatir. Están haciendo, misteriosamente, igualito lo que están haciendo en el Brasil. Pasan y bombardean, pero no combaten, ¿no? Eso es terrorífico. Bueno, a los guerreristas como Lourdes Alcorta, Kenji y todos los demás anormales de la derecha bruta, chorada e ignorante, decirles que si ellos quieren que la guerra continúe, que manden a sus hijos, ¿no? Que manden a sus hijos y a sus sobrinos. Si ellos van a primera fila de combate, nosotros vamos atrás. Muchas gracias. Lo primero que uno debería tener claro es en qué contexto está situado todo esto. Porque si no, nos empezamos a hablar de un tema de guerra, ¿no? Y acá en el Perú está pasando algo más que la guerra, que explica incluso por qué se perdió esta guerra, o esta batalla, ¿ya? Es verdad que José tiene un bastión ahí, pero tampoco es cierto que ese es el camino que va a llevar a la liberación del país, a la victoria, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tenerlo claro, porque en ese entrampamiento eso puede durar indefinidamente. Entonces, el tema es que estamos ante una victoria burlada, una victoria electoral burlada, una victoria popular burlada, y esto crea un conflicto con la población, un conflicto en general de legitimidad del gobierno. Además, porque las herramientas que usa el gobierno para enfrentar la situación, como se ve ahorita nomás con el ministro del Interior,
son las del pasado, ¿no? O sea, lo que quiere lograr Ollantumala, lo que quiso lograr en Quepachato, es una victoria del tipo Chavín de Huanta. E incluso así la describió Tarola, cuando los rehenes habían sido liberados, hasta que después pasó el papelón de que era evidente de que no había ningún impacto militar en esa liberación. Entonces, cuando uno ve eso así, entonces es uno de los componentes de la crisis política. Por supuesto, la derecha, en sus momentos así de acaloramiento, quisiera que todo el problema fuera el BRAE, ¿cierto? Y vamos a la campaña del BRAE, etc. La palabra 1.500 hombres en Quepachato sonaba eso, ¿no? Todo el BRAE. Pucha, después empezó a ver que los tipos eran militares todavía policías en entrenamiento, jóvenes, y uno decía, ¿y dónde están los equipos especializados en las Fuerzas Armadas? ¿Para qué tienen comandos? ¿Para qué tienen cinchis? ¿Para qué tienen infantería marina? ¿Dónde está esa gente que se supone que sabe pelear en selva? ¿Dónde están los helicópteros artillados, etcétera? ¿Por qué todo eso se guarda? Hay detrás una lógica, ¿no? Una lógica política que la maneja la gente sobre el terreno, ¿eh? Y ahora, yo estoy viendo que lo que se viene es que el gobierno va a entrar, y está todavía bajo el síndrome de la búsqueda de una solución rápida, y no la va a encontrar, ¿no? Entonces, la solución rápida en este momento es la que ha hecho el costo. Ha hecho el costo porque, no han tenido noción del nivel de control con el que se iban a encontrar. Yo creo que ellos pensaron, es un grupo de delincuentes que ha capturado a unos trabajadores que están negociando con la empresa porque le den plata, y después quisieron decir que no le habían dado plata y que peor, porque si ellos hubieran dicho le dio plata, ya por eso lo soltaron. Entonces, como no les habían dado plata y habían soltado, quería decir que estaban huyendo. Haríamos muy bien en reflexionar sobre estos temas, porque estos temas indican los límites pues, de la operación que está en desarrollo. Algo de bueno hay en todo esto. Es que se ha abierto una discusión. En el Perú ahora la gente ha dejado de mirar este asunto como un asunto puramente externo, ¿no? Y esta reunión es un buen momento para reflexionar cómo es que se abre una vía de salida, una cosa así. O sea, ¿verdad? Todos queremos que el Perú termine el conflicto armado, que los conflictos sociales no se militaricen, como son respuestas a balazos uno tras otro, que todas las ideas sean meter a los de 16 años en las cárceles con adultos, es decir, vamos construyendo una sociedad cada día más autoritaria, más brutal, y todo esto en el contexto de que nos sentimos inseguros, y entonces estamos cada día aumentando el autoritarismo, y que a su vez alimenta la violencia. Tenemos colección de presidentes asesinos. ¿A quién le adjudicamos los 70.000 muertos que estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Hay un debate fuerte sobre en el Comité Central del Comité Malpica. Fuerte. Yo le digo, Belaúnde pues se tendrá que llevar unos 10.000 por lo menos. Comandante Supremo, ¿quién responde? Y García, el gobierno 85-90. Nosotros, Raúl, lo acusamos formalmente a García el 2001, con García aquí, por Frontón y Lurigancho y Santa Bárbara.
asesinato monstruoso, y Fujimori luego, y que se repartan pues esos miles, pero eso no deja sin responsabilidad al Partido Comunista del Perú, popularmente llamado Sendero Luminoso, que se resiste a hacer su autocrítica y no hay salida para acuerdo político y negociación de la secuela de la guerra y amnistía general si no hay autocrítica. Y nosotros no aceptamos eso de que con Guzmán preso no puede haber autocrítica. Están obligados. Y obligado el MRTA. Como obligado García, Fujimori, Belaúnde se murió y Ollanta Humala Tazo. Dios mío, asesino también. A su madre, ¿qué cosa he dicho, Ricardo? ¿Qué anda diciendo? Pero sabemos que no hay ninguna duda. Y no nos vamos a hacer los desentendidos. No le tocan miles, le tocan 2. Y tiene que asumir su posición autocrítica. No quiere. Ahora. Y con presidentes uno y otro y otro y otro. La pelea es en el Comité Central. ¿Es Guzmán genocida por los 69 de Lucanamarca? Yo digo no. ¿Quieren que sí? Bueno. ¿Y qué nos hacemos con los 70.000 que se tienen que repartir entre los presidentes y sus comandantes y sus generales, etcétera, etcétera? ¿Y cómo se sale de esta situación? La reconciliación de la Comisión de la Verdad no era la reconciliación que yo creí que era la reconciliación entre perpetradores y víctimas, con los que requieren reparaciones. Y la otra reconciliación, yo pregunto en la calle y me dicen que se pudra en la calle. Es lo que más me dicen. Si no hay autocrítica, me digo yo, eso es lo que provoca que se pudra, me dice la gente en la calle. Y si preguntara por Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos, etc., supongo que también. ¿De dónde puede entonces salir la amnistía general si no hay autocrítica?